de ISPE, han sido los que han organizado este interesante webinar, este interesante encuentro, que nos permite de alguna forma compartir la parte más teórica y el estado de la práctica en temas afines a mecánica de suelo, ¿ya? Y tal como señalaba al comienzo, para aquellos que algunos que me puedan conocer, yo no me dedico específicamente a temas de mecánica de suelo. Sin embargo, sí que en los últimos años he estado trabajando bastante en aspectos relacionados más bien con geofísica aplicada y todo el mundo que está detrás de eso aplicado y que ha derivado justamente, o sea, transformado de alguna manera en un soporte a temas geotécnicos. Y por esa razón que me atreví de alguna manera a plantear una temática que probablemente, o un grupo de temáticas que probablemente para muchos de ustedes es conocido, pero que sin embargo para muchos de nuestros estudiantes, yo pertenezco a la Universidad Austral de Chile, de hecho me imagino que hay varios estudiantes aquí presentes, sí que se abre un mundo muy interesante que permite complementar lo que hacemos con las exploraciones directas y lo que se hace tradicionalmente en la geotécnica más práctica, ¿verdad? Y menos práctica, y que nos permite entender mejor y sobre todo obtener parámetros y una idea de qué es lo que hay, ¿no es cierto?, en la subsuperficie. Disculpen, ahí sí. La geofísica, sin duda que en el último tiempo ha entrado muy fuerte en Chile y principalmente en el mundo de la ingeniería, asociado sobre todo partió probablemente muy fuerte asociado a lo que es la clasificación sísmica de suelo y se utiliza, ¿verdad?, dentro de algunos de sus métodos, el uso de métodos, digamos, geofísicos para caracterizar la respuesta de sitio o para obtener parámetros dinámicos del suelo, ¿verdad?, principalmente rigidez, baja deformaciones, y establecer la clasificación sísmica de suelo, que es lo más directo. Sin embargo, hoy día existen, ¿verdad?, múltiples aplicaciones, no solamente desde el mundo de la geofísica, sino que también desde la teledetección, ¿verdad?, que nos permiten también precisar o mejorar la caracterización geomorfológica y la caracterización de suelo. Y en ese sentido, en ese contexto, es que hoy día les quería conversar algunas cositas relacionadas con dos métodos que se utilizan bastante en ingeniería, ¿verdad? Muchas veces como un complemento a exploraciones directas, muchas veces también como una forma de poder tener un mapeo 2D o 3D de lo que ocurre en la subsuperficie, y que son los métodos basados en los métodos geoeléctricos y principalmente, que es donde más me quiero detener, los métodos de radar de penetración terrestre que en Chile ya también se utilizan bastante. Y para ello hay que entender que el mundo de la geofísica, ¿en qué consiste? Básicamente lo que hace la geofísica es aplicar, ¿no es cierto?, las ciencias físicas al estudio del subsuelo. Sin embargo, hoy día la geofísica no solamente, como lo vamos a ver luego, no solamente se utiliza para caracterizar el suelo, sino que también se utiliza para caracterizar estructura, se utiliza también para caracterizar, ¿verdad?, otros sistemas que no necesariamente son el suelo. Sin embargo, la geofísica nace justamente de la idea de medir, como muestro ahí en esta diapo, de medir a partir, ¿no es cierto?, de lo que yo determine o mida ciertos parámetros en superficie, poder caracterizar, ¿verdad?, anomalía o la estructura del subsuelo. Por eso que en geofísica, ¿no es cierto?, normalmente hablamos de el método inverso, la inversión o el proceso inverso. ¿Qué significa? Que lo que yo hago no es una medición directa, como cuando hago un sondaje o hago una exploración, sino que lo que yo hago es una exploración en superficie, y a partir de ciertos parámetros que yo determino, ¿verdad?, o grupos de parámetros, perfiles, puedo inferir un perfil, una estratigrafía, o puedo inferir, ¿verdad?, ciertos parámetros o caracterizar una estructura, ¿ya? Por eso que en el fondo es como ir para atrás, por eso se habla del método inverso, la inversión, ¿cierto? Dentro de los métodos geofísicos existen un montón de métodos, ¿verdad? Unos que se utilizan más en ingeniería, otros menos. Están los métodos magnéticos, que trabajan fundamentalmente con fuerza
el campo de fuerza magnético, los métodos gravimétricos, que trabajan con el campo de fuerza gravitatorio, que sí se utilizan sobre todo en el ámbito de la geología, también en la ingeniería, principalmente, por ejemplo, cuando queremos precisar la profundidad a la cual está, ¿no es cierto?, el basamento rocoso, ¿verdad? Los métodos eléctricos, ¿verdad?, a partir de campos eléctricos naturales, artificiales, los métodos radiométricos, ¿verdad?, por radiación radioactiva, los métodos geoquímicos, los métodos geóticos y principalmente los últimos dos, que los dejé ahí a propósito, ¿verdad?, los métodos sísmicos que ustedes probablemente conocen bastante, que se utilizan, ¿no es cierto?, principalmente en el ámbito de la ingeniería, como señalaba al comienzo, sobre todo para lo que es la clasificación sísmica del suelo, para lo que es la respuesta de sitio, ¿verdad? Y todo lo que hacen, sobre todo los dinámicos de suelo, ¿ya? Una parte de, naturalmente, la dinámica del suelo mucho más amplia que eso, ¿ya? La sísmica o los métodos sísmicos, ¿cuál es la característica esencial de los métodos sísmicos? Que trabajan con ondas sísmicas, o sea, ondas mecánicas, y por lo tanto, ondas cuyas parámetros dependen de parámetros mecánicos. Mientras que, y ahí coloco en un cuadrado rojo porque ahí es donde nos vamos a centrar un poco más hoy día, los métodos electromagnéticos, ¿verdad?, funcionan principalmente con contrastes relacionados con propiedades eléctricas, propiedades dieléctricas o en general propiedades electromagnéticas del medio. Y ahí están entonces los métodos basados en la tomografía eléctrica o geoeléctricos que operan fundamentalmente con resistividad, y por otro lado los métodos de radar que trabajan no con la resistividad, sino que con un parámetro que se relaciona con esto, que es la constante dieléctrica, la permitividad, ¿ya? Por lo tanto, fundamentalmente los métodos electromagnéticos operan sobre la base de la emisión, propagación y recepción de ondas electromagnéticas, pero son dos mundos distintos. De hecho, muchas veces me preguntan por qué no lo hacemos, hagámoslo con métodos sísmicos y electromagnéticos para comparar. Cuidado con las comparaciones porque no necesariamente contrastes de impedancia que se producen, ¿no es cierto?, por variaciones en propiedades mecánicas, tienen una relación uno a uno con esas mismas variaciones en parámetros que son electromagnéticos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, los métodos electromagnéticos, principalmente la tomografía, que se utiliza bastante, por ejemplo, para determinar o caracterizar niveles freáticos, niveles de contaminación, no son los métodos que más se utilizan o que más o los métodos sísmicos, mejor, no son los que más se aplican para, por ejemplo, estudiar ese tipo de problemas. Y eso tiene que ver un poco con, en el fondo, lo que quiero decir con la naturaleza de los problemas que vamos a abordar y que, por lo tanto, implican conocer cuáles son los ámbitos de aplicación que tiene cada grupo de métodos. No hablemos de un método, sino que hablemos de grupos de métodos, asociados a métodos sísmicos y métodos electromagnéticos que se utilizan, como digo, realmente con más amplitud en el mundo de la ingeniería práctica. La tomografía de resistividad eléctrica. ¿En qué consiste la tomografía? La tomografía consiste esencialmente en colocar una serie de electrodos en el suelo, ¿ya? Típicamente necesito por lo menos 4 electrodos, donde yo en dos de ellos, en estos dos extremos, introduzco una corriente conocida, ¿ya?, que conozco, y lo que hago, ¿no es cierto?, los otros dos electrodos es medir cuál es el voltaje, la caída de tensión que se produce cuando yo introduzco esa corriente. Ese es como el principio básico, ¿ya? A partir del cual, ¿no es cierto?, aparece todo lo que son los métodos para los sondeos eléctricos verticales, ¿no es cierto?, y cuando esto lo conjugo con una serie de electrodos, ¿verdad?, me permite generar lo que llamamos una tomografía. Y una tomografía no es más que una representación bidimensional, que también se puede extender a una representación tridimensional, del subsuelo, pero en términos de la variación de un parámetro que es el que nosotros determinamos, ¿verdad?, que es el de la resistividad. Si yo, ¿no es cierto?, introduzco una corriente, y con una corriente conocida, ¿cierto?, y mido, ¿verdad?, directamente el voltaje, ¿verdad?, puedo determinar sin problema la resistividad. Esa resistividad que llamamos la resistividad aparente, necesito yo de alguna manera integrarla, ¿verdad?, a partir de la inversión para obtener la llamada resistividad real, que se relaciona, ¿verdad?, con variaciones de la calidad del suelo, con una estratigrafía que la podemos relacionar con la presencia o no de agua, con la presencia de agua contaminada, con la presencia, como está en la imagen de acá, de anomalías que pueden representar o pueden significar fracturas.
La verdad es que la tomografía eléctrica es un método que se conoce desde hace bastante tiempo, ¿ah? Lo que estoy diciendo probablemente no tiene ninguna novedad. Y de hecho, la novedad más que nada ha ido en el sentido de que se ha ido automatizando estos sistemas mediante sistemas digitales que permiten, ¿no es cierto?, realizar tomografía, ¿verdad? O tomografías eléctricas, bien digo, en las cuales, ¿no es cierto?, automáticamente vamos haciendo, ¿no es cierto?, midiendo estas resistividades, estos voltajes, y por ende las resistividades, y automáticamente entonces vamos haciendo entonces este proceso que, claro, en la antigüedad, en el pasado, requerían de una fuente de corriente, requerían tener los electrodos, requerían de alguna forma una manera de conmutar y si queríamos hacer, ¿no es cierto?, una tomografía como la que yo tengo ahí, era un proceso súper lento, súper lento. De hecho, sigue siendo un método más o menos lento en comparación con otros, como el radar, por ejemplo, pero que es bastante efectivo en varias aplicaciones dentro de ingeniería, y no solamente en ingeniería, ¿ya? Y que, como digo, implica necesariamente obtener parámetros a partir de variaciones en la resistividad. De hecho, ¿en qué consiste? Consiste esencialmente entonces en introducir, como ya expliqué, esta serie de electrodos, introducir una corriente y tener una unidad de registro, llamado un resistivímetro, que hoy día lo puede hacer eso un computador incluso, donde vamos registrando, tenemos la fuente externa, el conmutador registrador, el cable, ¿no es cierto?, y los electrodos que van conectados a este cable, para entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto?, generar el modelo de resistividades aparente para, a partir después del proceso de inversión, obtener entonces el modelo interpretado a partir de la determinación de las resistividades reales. Esto la verdad, como digo, no es muy nuevo, y esto de forma no tan trivial, pero sí de forma bastante rápida hoy día, gracias, como digo, a estos sistemas digitales, podemos obtener muy rápidamente un perfil 2D del subsuelo, cuya profundidad de exploración obviamente va a depender en gran medida de la resolución que está relacionada con el espaciamiento entre electrodos y obviamente la longitud del arreglo y también de la corriente y de otros parámetros que están relacionados con esto, que entre otras cosas quedan definidos a partir del tipo de configuración que yo decida utilizar, ¿ya? Si bien es cierto, ¿verdad?, la resistividad, ¿verdad?, queda definida por esta expresión, que esto es el electromagnetismo, sin más, ¿no es cierto?, es decir, es una función de la resistencia. En términos simples, significa, ¿no es cierto?, inyectar una corriente, que conozco, y medir el voltaje, ¿ya? Según, ¿verdad?, el espaciamiento o la configuración electrónica que yo utilice, ¿verdad?, es este parámetro K, ¿verdad?, que permite determinar esta resistividad, ¿no es cierto? Acá muestro algunas de las configuraciones electrónicas que más se utilizan, ¿verdad? La configuración Behner-Schlumberger, la configuración dipolo-dipolo, pero existen muchas otras más, ¿ya? Muestro estas a propósito a esto de un estudio que hicimos ahora hace poco, que justamente quería mostrar un poquito, que se relaciona un poco con todo lo que estoy mostrando. En función, como ya dije, de la cantidad de electrodos, la resolución que yo quiero obtener, ¿verdad? Y también muy dependiente de la configuración que yo decida utilizar, también es el tiempo que tardamos en realizar las mediciones, por una parte, y por otro lado también está relacionado muy bien se relaciona mucho de alguna forma, con ciertas patrones o anomalías que hoy día nos permiten identificar que ciertas configuraciones son a veces más adecuadas para estudiar ciertos problemas que otros, ¿ya? Como ya dije, hoy día, gracias a los sistemas multicanal, ¿verdad?, digitales, podemos hacer una gran cantidad de medición y por lo tanto levantar o realizar un perfil 2D rápidamente. Los perfiles tridimensionales, ¿no es cierto?, que se realizan de la misma manera, colocando, ¿no es cierto?, series de electrodos en paralelo, obviamente requieren un tiempo de cómputo y son un poquito más costosos en términos del tiempo en terreno y la preparación y el postproceso de la información que se levanta en campo, ¿ya? En el caso hemos hecho algunos estudios acá, algunos estudios prácticos y otros que son objeto
de trabajo de alumnos de tesistas, de pre o posgrado, hemos trabajado con resistivímetros que hoy día trabajan o que permiten, son digitales, que permiten con muy poca corriente, ¿verdad?, poder obtener una caracterización del subsuelo en base al uso de estos métodos geoeléctricos como señal, que implican fundamentalmente, ¿no es cierto?, un carrete con un cable digital con los conectores, a los cuales se conectan ¿no es cierto?, los electrodos, que no es más que una barra de acero que va en el suelo, ¿verdad?, el resistivímetro, ¿verdad?, y después, ¿verdad?, el ordenador, que es donde estamos proveyendo de energía y estamos entonces también a la vez recogiendo información de campo, información que levantamos. De hecho, este ejemplo que quiero mostrar justamente fue el trabajo de una tesista, ¿qué es lo que quisimos hacer? Quisimos caracterizar, acá en Valdivia, yo soy de Valdivia, acá en la Universidad Austral, y los suelos de Valdivia, como prácticamente, me imagino que todos conocen o por lo menos han oído hablar, son suelos que son bastante complejos desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista geotécnico puro y duro, y a veces nos dan muchos dolores de cabeza. Entonces, la verdad que sobre todo las inmobiliarias y los constructores acá saltan en un pie, una pata, como cuando encuentran, por ejemplo, un suelo de la llamada cancagua para poder fundar. ¿Mm? La cancagua es una arena cementada. Entonces, hay ciertas zonas, afloramientos, incluso superficiales dentro de Valdivia, pero hay zonas donde definitivamente no hay cancagua. Y un estudio que quisimos hacer hace ya un tiempo fue caracterizar esa cancagua a partir del uso de métodos geoeléctricos, ya es decir, obtener en el fondo perfiles 2D, pero que nos permitieran identificar la presencia de cancagua y sobre todo obtener un perfil, ¿ya? Obviamente la exploración, ¿verdad?, directa me permite determinar dónde está, ¿verdad?, a nivel puntual, y lo que queríamos en el fondo obtener perfiles, y para lo cual entonces elegimos dos sectores en los cuales teníamos información geotécnica, teníamos sondajes, teníamos parámetros duros, ¿verdad?, y caracterizaciones estratigráficas, y lo que hicimos fue usar esa información en zonas donde teníamos presencia de cancagua y en zonas donde no teníamos ese suelo. Ya teníamos solamente limos arenosos, muy característicos de acá de Valdivia. Definimos grupos de perfiles, ¿verdad? Y lo que hicimos fue trabajar con una serie de configuraciones, fundamentalmente hicimos un estudio comparativo, trabajamos con configuraciones Schlumberger, Venner y Polo-Dipolo, que son las más conocidas probablemente por ustedes, y trabajamos con un equipo muy simple, un trabajo bien de la parte instrumental fue bastante sencilla, no fue necesario tampoco humedecer el suelo para mejorar la conductividad. La época del año que me dijo era bastante húmedo en general acá en Valdivia, y realizamos entonces las campañas de campo en zonas alrededor de nuestros campus acá en la universidad. Este en particular es ahí cerca del campus Miraflores, ahí donde está nuestro instituto, que son suelos bastante complejos, hay zonas de suelos licuables acá, y en general una matriz limosa y con mucha arena muy fina, pero no hay cancagua por ningún lado por acá. Y por otro lado, también hicimos algunas exploraciones cerca de Isla Teja, ¿ya? Y para ello entonces utilizamos varias configuraciones e hicimos una estimación de los errores, ¿verdad? Y a partir del cual, ¿no es cierto?, obtuvimos los datos, ¿verdad?, para las inversiones de los perfiles de resistividad real, con lo cual, ¿verdad?, a partir del análisis que hicimos nos permitió concluir de que el método Venner era el que arrojaba menores errores, ¿verdad?, y que andaba bastante más rápido que los otros métodos, ¿ya? Con ello, ¿verdad?, hicimos después una correlación entre las resistividades aparentes y las calculadas, ¿verdad? Tienen que ser más o menos lineales estas cosas para, en fondo, para ver si estábamos bien o estábamos mal en los modelos de inversión que habíamos usado, y a partir del cual, ¿no es cierto?, nosotros obtuvimos o pudimos caracterizar un solo ejemplo para no latearlos con esto, donde pudimos ver claramente que había una diferencia importante y que era posible entonces hacer una caracterización a partir de una serie de ensayos que hicimos, donde se podía ver claramente cómo variaba entonces la resistividad según aparecía o no aparecía la cancagua. La verdad que no fue un trabajo tan sencillo, y la verdad que
el proceso, ¿verdad?, de inversión que finalmente implica la interpretación de lo que está detrás, está sujeto a una serie de condiciones que a veces puede hacer que esta cosa, lo que estamos viendo, no sea realmente lo que creemos que es. Y por ello que era fundamental correlacionar esto con datos duros, datos reales de la información geotécnica que disponíamos. Sin embargo, fue un trabajo bien interesante que lo hemos replicado y lo hemos utilizado ya más a nivel profesional, ¿verdad? Haciendo perfiles mucho más largos, estos perfiles, un poco, contar un poquito, esto está el espaciamiento de electrodo era metro, ¿no es cierto?, con 32, creo, electrodos, por lo tanto explorábamos hasta 6 metros aproximadamente, muy poquito, pero queríamos tener un poquito mejor resolución, con lo cual después ya extendiendo los arreglos podemos llegar mucho más abajo y lo más importante podemos también tener realmente un mapeo 2D de cómo se presenta o qué alteraciones o qué singularidades puede haber detrás de estos suelos. Obviamente que es bien interesante también, y de hecho la segunda derivada tiene que ver con de esto, de poder en el fondo caracterizar un poco más allá las bondades que pueda tener esa Cancagua a partir de los ensayos de resistividad. Lo hemos utilizado también en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, para la identificación de sistemas de fundación. Esto lo hicimos, creo que por allá por el 2017. Es el estadio del Barça, el estadio del Fútbol Club Barcelona en Barcelona, y el encargo de la directiva de patrimonio del club era caracterizar los sistemas de fundaciones que eran desconocidos, ya este estadio data, no contando la ampliación, en la década del 50, y a objeto de la ampliación del estadio, ¿no es cierto?, se querían suprimir algunas zonas que molestaban a algunos de los socios en algunas de las galerías que habían, y también mejorar la accesibilidad de camiones en algunas zonas del estadio, de la zona de acceso donde llegan algunos suministros, y no había información de lo que había abajo. Y ahí se utilizó de forma exitosa, ¿verdad?, métodos geoeléctricos que nos permitieron también caracterizar el subsuelo, pero principalmente focalizado en la caracterización de los sistemas de fundación. Un trabajo bien interesante que seguimos de alguna manera también colaborando en esas cosas. Otro de los métodos que se utiliza bastante en ingeniería por las aplicaciones que tiene, es el llamado método del radar de penetración terrestre. Este también es un método que es más conocido, curiosamente no tan conocido como nosotros lo imaginábamos después de conversar con profesionales o con algunos clientes de los laboratorios de la universidad, pero que hoy día tiene una amplia aplicación en el mundo de la ingeniería, principalmente también en el ámbito del patrimonio, en arqueología, igual que los métodos geoeléctricos, que también se utilizan harto en arqueología. Y consisten fundamentalmente en introducir un pulso de energía de alta frecuencia y detectar las reflexiones que se generan cuando se producen contrastes de impedancia asociados a cambios en la permitividad o en la constante dieléctrica del medio. A partir del cual, ¿no es cierto?, nos permite caracterizar, ¿verdad?, el suelo en 2D o en 3D incluso, de una manera que es bastante más rápida que el utilizar el método geoeléctrico. Claro, en el método geoeléctrico yo tengo que colocar electrodos, ¿cierto? Tengo que introducir una serie de electrodos midiendo la corriente, ¿no es cierto? Un proceso iterativo. Y acá también, si bien es cierto, el principio es electromagnético, los fundamentos son totalmente distintos. No trabajamos con resistividad, sino que con la constante dieléctrica, como señalé, pero en términos operativos significa arrastrar, ¿verdad?, un carrito o ir tirando una antena donde están los dipolos, el emisor y el receptor, y por lo tanto es un método que, si lo comparamos con el método geoeléctrico, muchísimo más rápido, y que permite, a diferencia de los métodos geoeléctricos, permite identificar algunas anomalías cuando estas son bastante evidentes. La presencia de tubería, o la presencia de cavidades u otro tipo de situaciones que cuando son evidentes y el contraste de impedancia es bastante brusco, incluso uno lo detecta de inmediato, la pantalla, sin necesidad incluso de ir al postproceso. Por lo tanto, en ese sentido, que el postproceso siempre es necesario también,
en los métodos de radar de penetración, la información que obtenemos de forma inmediata también es mucho más directa, más rápida. Pero tiene ámbitos de aplicaciones distintos. Y no quiero con esto confundir pensando en que este método reemplaza al anterior. No, no, para nada. Son métodos que tienen ámbitos de aplicaciones que son distintos, pero que en varios aspectos y en varias aplicaciones prácticas también se pueden traslapar, así como también ocurre a veces con los métodos sísmicos. Las ventajas, bueno, lo que explicaba, bueno, cualquier otro no son destructivos, pero este es más no destructivo todavía, porque esto es pasar una antena. El otro necesariamente colocar, ¿no es cierto?, enterrar los electrodos en el suelo o en una estructura. Tiene grandes posibilidades en ingeniería civil, ¿verdad? Se utiliza en el ámbito de la geotecnia, para estudios glaciológicos, en ingeniería estructural, en un sinfín de aplicaciones. Reducido costo de operación, permite generar de forma inmediata un testigo continuo. Bueno, en definitiva, es un método que la verdad que lo hemos acá utilizado mucho, ¿verdad? Y que si bien es cierto, también tiene sus dificultades, su ámbito de aplicación, no es un método infalible que permite resolver todos los problemas, pero sin lugar a dudas que es hoy día el estado del arte para el estado de la práctica, para muchas aplicaciones las cuales se requiere obtener una imagen 2D o 3D del subsuelo con cierta precisión. Aplicaciones, cambio para detectar cambios estratigráficos, localización de servicios, caracterización geotécnica de áreas extensas, para ocultación estructural, que se utiliza mucho el radar, mucho mejor que trabajar con un pacómetro para identificar armaduras, por ejemplo. En el ámbito también de la arqueología y patrimonio, que lo hemos utilizado bastante acá por cierto. ¿En qué consiste el radar? Consiste esencialmente una antena. Esta antena, esto igual que un radar meteorológico, ¿eh? Los principios que están detrás son los mismos, no hay mucha diferencia, solo que la directividad asociada y la potencia y también las frecuencias son distintas, por lo tanto son obviamente mundos, son similares en términos de los fundamentos físicos, ¿verdad? O electromagnéticos mejor, pero tienen obviamente aplicaciones distintas. Y el radar de penetración funciona sobre la base, ¿no es cierto?, de tener una antena. La antena no es más que un dipolo, o sea, es un polo que emite y un polo que recibe. Y ese polo, ¿no es cierto?, ese dipolo, emite, ¿verdad?, un pulso de alta frecuencia en general, que se refleja cuando hay un contraste de impedancia asociado a una discontinuidad electromagnética que en términos prácticos para nosotros es un cambio en la constante eléctrica, o la permitividad, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es vamos registrando, ¿verdad?, estos anomalías asociadas a estos cambios de reflector, estos contrastes de impedancia donde se presenta este reflector, y esto se traduce en una perturbación en la llamada traza. Entonces el radar lo único que hace en el fondo es medir el tiempo en que este pulso va y vuelve, ¿ya? Por lo tanto, descontando lo que hay arriba, que es esto que está acá naturalmente es la perturbación asociada a la onda directa, la onda que viaja del transmisor al receptor, ¿verdad? Lo que vemos más abajo son ya las perturbaciones que están asociadas a estos contrastes, ¿verdad? Y por tanto, nos permite muy rápidamente ir haciendo un mapeo de la subsuperficie, ¿ya? En términos operativos significa, en el fondo de esta antena, la unidad central, que es el cerebro, el que provee de alguna forma, el que conmuta la energía, ¿verdad?, inyectada fundamentalmente por la antena. En los archivos más antiguos era por la unidad central, y una unidad de visualización que puede ser un ordenador, o puede ser un computador, o puede ser una unidad específica o dedicada solamente para esas tareas, ¿ya? De hecho, acá en la universidad contamos con equipos que son más antiguos, ¿no? Suecos que utilizan, de hecho, lo utilizamos con un computador y batería externa, y otros un poquito más nuevos que utilizan directamente la información o procesan la información, la van capturando y la van procesando con una unidad de dedicación exclusiva, ¿ya? Hoy día, de hecho, hay harta colaboración con el Centro de Estudios Científicos, quienes trabajan mucho con estos métodos para estudios glaciológicos, y de hecho ellos construyen incluso sus propias antenas, y ahí tenemos una colaboración bien interesante en el mundo de la glaciología, pero
lo que no me voy a referir, puede quedar para otra instancia, para otro webinar. En definitiva, y estos son datos, ya datos reales, lo que tenemos son las trazas, ¿verdad? Que son en el fondo los tiempos en los cuales la señal va y vuelve, asociado a estas perturbaciones, hemos sacado de acá la onda directa, y esto, ¿no es cierto?, lo podemos registrar, ¿verdad?, en lo que se conoce como un radargrama, que probablemente lo que ustedes a lo mejor conocen, que es el archivo de salida o la salida asociada, ¿no es cierto?, a lo que mapeo yo con el radar. Sin embargo, esto requiere evidentemente un proceso, un postproceso que va asociado al filtrado, a la mejora en definitiva o el filtro de ruido o la aplicación de transformada, ¿verdad? O migraciones que nos van a permitir precisar el target o los patrones de búsqueda, ¿ya? Esa es un poco lo que está hecho. Según la frecuencia, existen distintos tipos de antenas, porque en el fondo la frecuencia va a estar relacionada en definitiva con la separación de los dipolos, ¿ya? Mientras más separados estén los dipolos, obviamente la longitud de onda es mayor, ¿no es cierto? Y por lo tanto trabajamos con frecuencias que son más bajas, mientras que cuando los dipolos están, ¿verdad?, más juntos, tenemos frecuencias, o la distancia, la longitud de onda es mucho menor, trabajamos con frecuencias más altas, pero eso implica también una menor capacidad de penetración, ¿verdad?, pero una mayor resolución. Por tanto, para poder optimizar estos patrones de búsqueda, necesariamente se requieren saber muy bien cuál es el target que buscamos, porque en función de eso es o las antenas más adecuadas para ser efectivos en la caracterización estratigráfica o sobre todo para la búsqueda de servicios o anomalías que andamos buscando, ¿ya? Como digo, las antenas de más alta frecuencia normalmente son bastante limitadas en cuanto a penetración, pero tienen alta resolución, por lo tanto su ámbito de aplicación va más orientado a la caracterización estructural, mientras que las de más baja frecuencia, esta configuración, por ejemplo, es una configuración de dos antenas de la misma frecuencia, estos son de 100 MHz, en una configuración que llamamos biestática, que nos permite entonces alcanzar mucho mayores profundidades que solamente operando con una pura antena. Esta antena tiene dos dipolos, pero en esta configuración, ¿verdad?, la antena entera es un dipolo y esta otra, ¿verdad?, es un polo y este es otro polo para configurar el dipolo, ¿ya? Y estas, claro, se utilizan fundamentalmente para caracterizar principalmente cambios estratigráficos para aplicaciones en geología, etcétera, ¿ya? Bueno, hemos trabajado acá en la universidad con varios tipos de antenas. Este es el equipo más antiguo, un equipo Mala, un Ramac, un X3M, que hemos utilizado, nos ha dado mucha satisfacción este equipo, que es bastante antiguo, que fue una invención, de hecho, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por allá por los comienzos de los 2000, mediados de los 2000, y que lo hemos utilizado, ¿verdad?, principalmente en el ámbito estructural y también en estudios en arqueología. Hoy en día existen equipos, de hecho este es un equipo que definimos con un proyecto Fondekip, que son un poquito más robustos para trabajar en terreno, pero que también ocupan tecnologías ya digitales, las tecnologías que llaman multistacking, no quiero latearlos con eso. Solamente indicar que en este caso, a diferencia del equipo anterior, acá en la unidad es una unidad de dedicación exclusiva, ¿ya? Y acá un equipo multicanal, también hemos utilizado varias antenas, ¿verdad?, midiendo al mismo tiempo en un sistema multicanal, y equipos para aplicaciones exclusivas en ingeniería estructural. Este es un equipo, como ustedes ven, de mano, digamos, donde los polos están muy juntos. Está un equipo, un Structural Scan Mini, para aplicaciones exclusivamente estructurales, con una frecuencia central de, creo que son 2700 MHz esta, y por lo tanto no tiene penetraciones que en el hormigón llegan hasta los 60 centímetros, o sea, es para mapeo única y exclusivamente para detectar cavidades, para identificar anomalías en el hormigón,
para identificación de armaduras, recubrimiento. También hemos hecho algunas cosas, lo hemos vinculado al postproceso a temas de corrosión, pero de ámbito, como digo, más bien estructural. Y después tenemos otra gama de antenas que de distintas frecuencias, y en función de esa frecuencia tenemos, digamos, la penetración, que como dije está relacionada directamente con la separación de los dipolos, pero también con la energía que estoy inyectando. Una cosa bien importante, que no he dicho, muy, muy importante, que el éxito, ¿verdad?, en el uso de estos métodos no depende única y exclusivamente de que elegí bien o no la antena y en el fondo qué tan riguroso fue en la campaña, sino que también depende mucho del medio explorado, ¿ya? Si el medio es muy conductivo, obviamente la atenuación es mucho mayor y por lo tanto la capacidad de penetración disminuye y puede disminuir bastante, es decir, en condiciones ideales, ¿verdad? Por ejemplo, en una arena, en una playa típica, una arena seca, ¿verdad? Que con una antena de este tipo, ¿no es cierto?, de 350 MHz puedo llegar a 10 o incluso 12 metros, con esta misma antena, esta es una antena digital, ya, con esta tecnología hiperstacking, ya, que decir que en el fondo por cada punto emito muchos pulsos para obtener para ir caracterizando mi radar. En definitiva, esta misma antena, por ejemplo, en una silla húmeda, que es muy conductiva, ¿verdad? Muy conductiva y que por lo tanto, ¿verdad? Esto obviamente que atenúa mucho la señal, no voy a llegar ni siquiera a 1 metro. Entonces, depende mucho también de las condiciones del suelo y por tanto también de las condiciones de humedad. No es bueno explorar inmediatamente después de varios días de lluvia, ¿verdad?, en suelo saturado, porque obviamente la efectividad del radar va a disminuir. Existen antenas, estas antenas son antenas llamadas blindadas, es decir, que en el fondo ustedes entenderán de que al tener dos polos, la señal sale disparada a todos lados, y por lo tanto si tengo un cable eléctrico arriba también lo voy a ver, y puedo interpretarlo erróneamente como una singularidad que hay en el suelo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estas antenas van blindadas, pero en ciertas aplicaciones, sobre todo en muy baja frecuencia, los polos los separo, ¿verdad?, manualmente, y estas antenas no van blindadas, se utilizan, tiene otro tipo de aplicaciones, ya aplicaciones en glaciología, aplicaciones para geotecnia profunda, para aplicaciones más bien en geología. Estas antenas pueden alcanzar 50 metros sin problema. En hielo muchísimo más todavía, muchísimo más. Y esta es una antena que tenemos 1680 de frecuencia variable, claro, porque puedo separar yo manualmente también ahí los dipolos. E incluso es posible también introducir dentro de estos sistemas, ¿verdad?, que me permiten caracterizar la frecuencia, ¿verdad?, o definir la frecuencia asociada a anomalías, ¿verdad?, que están presentes para caracterizar o ubicar cables que estén energizados, cables eléctricos, ¿no? Una cosa es un tubo, otra cosa puede ser una canalización con o sin agua, y otra cosa bien distinta, un cable que tiene energía. Y esto es muy útil, sobre todo cuando hay que hacer planos más build, o hay que hacer replanteo, o hay que hacer modificaciones, lo cual es muy común, que no hay planos, y los planos cuando están no son muy precisos, estos métodos ayudan mucho para la detección de servicios enterrados y todo esto. Voy a ir un poquito más rápido. Procedimientos en terreno, fundamentalmente consiste en, obviamente, que como este equipo lo que mide es la velocidad, ¿no? Para poder, o sea, perdón, el tiempo en que la onda va y vuelve, para poder llevarlo a distancia necesito tener caracterizada la velocidad. Por lo tanto, siempre es importante hacer una calibración in situ para elegir la mejor antena y además para obtener lo más importante, el parámetro de la constante dieléctrica en medio, ya que va variando también en profundidad, por lo tanto a veces dependiendo de lo que estamos haciendo, se necesita caracterizar esto en mayor profundidad, ¿ya? Una vez hecho eso, ya vamos directamente a la campaña, dependiendo de la aplicación, la antena, en este caso en el Museo de Arte Contemporáneo, para fines de caracterización de las bóvedas que hay abajo, aplicación en arqueología, esto con Antofagasta Minerals, etc. O esta aplicación, que también la hemos hecho acá, que es para caracterización de pavimento, ¿ya? ¿Qué más? El postproceso, ya expliqué las limitaciones, consiste esencialmente en aplicar filtros, aplicar ajustes de ganancia, migraciones, transformadas, y según, ¿no es cierto?, cómo se haga la grilla o según se hagan los perfiles, podemos incluso generar modelos 3D, como este modelo 3D asociado
aplicaciones con Structural Scanning en ingeniería estructural. Las limitaciones, creo que ya las mencioné, tienen que ver con el tipo de medio, el tipo de antena, pero como cualquier método geofísico, y de hecho la geoeléctrica también pasa lo mismo, obviamente estos métodos son limitados en función del tipo de medio que estemos explorando. Hay un montón de programas de postproceso, desde el Reflex, que sirve para sísmica, que sirve también para métodos geoeléctricos y también en radar, pero acá se utilizan programas un poco más dedicados. De hecho también hemos construido algunas aplicaciones específicas para esto, que a veces el fabricante también, en este caso Radan 7 de GSSI, Geophysical Survey Systems, americano, que tienen programas específicos que nos permiten hacer filtrado, ¿verdad? Ajustes de ganancia. Al principio uno cuando ve esto no entiende nada de lo que hay ahí, esto igual que cuando uno va al médico, no sé, tú ve un escáner o ve una radiografía, no se entiende mucho, pero ya después uno va entrenando el ojo, sobre todo también calibrando el tema del postproceso, ¿ya? Por lo tanto, por lo que obvio que se requiere una cierta expertise para poder ser más efectivo también y según lo que se busca. ¿En qué es lo que se aplica mucho? Para la caracterización geológica superficial, en este caso una aplicación para la caracterización de sedimentos en Chaitén, en el entorno cerca del Río Blanco, en Chaitén. La propuesta, no propuesta, sino que los modelos 3D que hicimos en esta área, en esta zona, para ver los estratos sedimentarios más antiguos, ¿verdad? Antes de la erupción del volcán Chaitén, por otro lado. Obviamente esta aplicación que es bien directa, que es la localización de servicios urbanos, ¿no es cierto? Ubicación de tuberías y la construcción finalmente de planos de tuberías, ¿no es cierto? Según qué tipo de reflexión se obtiene, incluso es posible ver si los tubos están vacíos, están con agua, ¿verdad? O si es de acero o de algún otro tipo de material. Normalmente, siempre me preguntan si se puede caracterizar el tipo de material. Sí, pero no es tan directo. Normalmente se requiere una caracterización más bien frecuencial de las ondas reflejadas para poder tener una mejor aproximación a los tipos de materiales que vamos encontrando. Aplicación en el ámbito de la ingeniería estructural, la identificación de zonas de armadura o la presencia de humedad, ¿no es cierto? En la inspección de pavimento, cerca de Temuco, esta prueba con la misma antenita chica que usaban para fines estructurales, ¿no? Donde lo que se quería era hacer una caracterización, ¿no es cierto?, de base, subbase, lo cual se ve muy claro acá en los radagramas ya hemos procesado. Y esto que me gusta mucho mostrar a mí también, que es la aplicación en el ámbito de la arqueología. Esto nos ha dado hartas satisfacciones. De hecho, la primera aplicación que hicimos de esto fue la invitación de unos amigos arqueólogos que tenemos allá en Lomac, que nos plantearon el desafío de utilizar radar para ubicar un cementerio, el famoso cementerio del Fuerte Bulnes. La verdad que la vez que fuimos, la primera vez le dije al amigo Teco Prieto, allá le dije que un arqueólogo que trabaja de lo humano, le dije, Teco, yo no lo hemos usado nunca en este ámbito, de hecho los equipos antiguos recién los habíamos adquirido, pero hagamos una prueba. Y fuimos a que es el cementerio de los ingleses, y lo que hicimos fue, ¿verdad?, hacer una serie de perfiles para buscar qué cosa la firma, ¿no es cierto?, que es bien importante. Después aprendimos que eran importantes estas pruebas, en la medida de lo posible, para buscar la firma, ¿ya? La firma significa, en el fondo, cómo se ve estas anomalías, cómo se ven los patrones asociados a enterramientos, que es lo que buscamos, no es eso, sino que un cementerio de suelo removido. Y eso fue lo que hicimos, fuimos exitosos, encontramos, salió esto difundido en prensa en esos momentos, y después lo hemos utilizado ya de forma un poquito más tecnificada, ¿no es cierto?, en esto son las playas de Punta Dúngenes también, para efectos de la búsqueda de los cañones de Pedro Sarmiento de Gamboa, proyecto en el cual todavía estamos trabajando. En el ámbito de las exploraciones subsuperficiales, una aplicación interesante, esta fue lo que nos pidió en algún momento el Ministerio de Obras Públicas de Puerto Montt para caracterizar la ruta, parte de la ruta 225 Ensenada-Puerto Vara. La ruta Ensenada-Puerto Vara, en la zona de Los Riscos, ha presentado algunos problemas asociados, ¿verdad?, a desplazamientos, hundimientos que tenían preocupadas algunas autoridades, y justamente lo que hicimos ahí fue hacer una primera caracterización usando un método sísmico, primero para ver si había unidimensionalidad, ¿verdad?, en los distintos tramos que exploramos, pero fundamentalmente lo que hicimos, ¿verdad?, fue
caracterizar, hacer un mapeo 3D utilizando radar de penetración terrestre, ¿ya? Para ello hicimos, 2D, perdón, no 3D. Hicimos una grilla, ¿ya? Para poder mapear y lo que obtuvimos, ¿verdad? Fue información muy interesante donde podíamos ver justamente las zonas donde había más presencia de agua, roca que está mucho más meteorizada, que hablaban o que la correlacionamos con las zonas de agrietamiento. Esto que está acá, esta imagen, es el postproceso utilizando ya la transformada Hilbert. Ya esto es la energía asociada a la reflexión, que nos permitieron tener un patrón de identificación de anomalía mucho más claro, y lo más interesante, poder de alguna forma antelar la posibilidad de que empezaran a aparecer agrietamientos en zonas aledañas, lo cual después nos señalaron de que efectivamente así había sido. Aplicaciones, en este caso, estos fueron ubicación de servicios enterrados y también la detección de anomalías estratigráficas en la zona de puerto de San Antonio, esto sí, bien digo, donde acá está la campaña que hicimos, la calibración de parámetros que señalaba adelante para determinar los parámetros de la constante dieléctrica, ¿verdad? Y todo eso. Después, ¿verdad? Teníamos las imágenes aéreas, hicimos los perfiles. Siempre es bueno apoyarse con imágenes para estos estudios, imágenes aéreas y equipos que vayan georreferenciados. El que vayan los equipos georreferenciados, antiguamente no iban georreferenciados, los radargramas me refiero, hace la diferencia muchas veces entre encontrar y no encontrar. Eso es vital a la hora de replantear, y es vital sobre todo en aplicaciones donde se requiere mucha precisión, como en la arqueología o la detección incluso también de servicios enterrados, por lo cual es bueno contar con una imagen actualizada, un ortomosaico, una buena foto aérea, dependiendo de la envergadura, y vaciar nuestros perfiles en esa planimetría, ¿verdad? En esas imágenes, de tal modo que podamos entonces ir georreferenciados para que las anomalías, ¿verdad?, vayan georreferenciadas. Esto antiguamente era a mano. De hecho, la exploración en el Fuerte Bulnes implicaron dejar colocadas estacas donde encontrábamos cosas. Hoy día esto se puede mejorar bastante. Y claro, se encontró una serie de singularidades, ¿verdad? Ahí muestro parte de los radar gamma y parte de los procesos, que en términos prácticos, ya en términos profesionales, no significa normalmente planimetría que va asociada a la interpretación de, que es lo que le interesa normalmente al mandante. O sea, esto es muy bonito, pero ¿cuál es lo práctico de esto? Y lo práctico de esto significa, ¿no es cierto?, las imágenes georreferenciadas donde nosotros vamos ubicando las distintas anomalías, ¿verdad? Los cuadros de interpretación donde se señalan, ¿verdad?, las zonas exploradas, las profundidades en las cuales se encuentran las distintas anomalías, y eventualmente también se coloca la georreferenciación de dónde está eso para efectos de replanteos, perdón, posteriores. Por lo cual, sin duda que estos métodos tienen una aplicación importantísima en el ámbito de la ingeniería. Siento que creo que se puede utilizar o se debieran de alguna manera considerar, sobre todo para complementar algunos estudios geotécnicos. Esto no reemplaza en ningún caso, y siempre le digo eso a mis estudiantes, en ningún caso las exploraciones directas, pero sí que son un excelente complemento y que nos permiten sobre todo orientar dónde hacer las exploraciones, dónde intensificar las exploraciones, y también detectar a veces la presencia de anomalías, la presencia de fallas, la presencia de singularidades que a veces pueden ameritar algunos estudios especiales. Y no los quiero aburrir más, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a usted, don Galo de Benito, por su presentación, muy interesante. He visto que han llegado algunas preguntas al chat. Eh, para dar cumplimiento al programa, vamos a dar respuesta a un par de inquietudes de las que surgieron acá en el chat, y el resto lo podemos dar respuesta por correo, si les parece. Las personas que quieran ir abriendo sus micrófonos y dejaron su pregunta en el chat y la quieren hacer directamente, vamos a dar la opción también para que puedan ir. Acá tenemos la primera pregunta que nos llegó, que es: ¿cuál es la profundidad que alcanza el sistema GPR para obtener datos confiables del subsuelo? Qué buena pregunta, porque eso siempre, obviamente, que es la pregunta que quiere oír un mandante, que quiere oír alguien que debe aplicar esto. Mira, la respuesta a eso depende de varias cosas. Primero,
necesito yo precisar el target de lo que estoy buscando, ¿ya? Si yo lo que estoy buscando es algo pequeño en superficie, normalmente con una antena de alta frecuencia, ¿no es cierto?, lo voy a poder hacer. Ya mostré que, en concreto, por ejemplo, antenas de más de 2000 megahercios, 2700, mostré el ejemplo que teníamos ahí de una antena que tenemos, nos permite alcanzar profundidades de hasta 60 centímetros, ya, en concreto. Pero eso es un medio muy ideal. Si nos vamos, ¿verdad?, al suelo, que es mucho más heterogéneo, ya expliqué que depende primero de la constante dieléctrica, y eso depende esencialmente, ¿no es cierto?, del tipo de suelo o material. No es lo mismo que yo esté explorando, ya expliqué, arcilla húmeda, que la arcilla seca, la constante dieléctrica, la permitividad a cambiar, y lo mismo si es una arena que esté húmeda o esté seca. Por lo tanto, depende mucho del medio. Pero para tener un número, eh, por ejemplo, para aplicaciones en el ámbito de la geotecnia, ¿verdad? O ¿cómo se llama? En geología, por ejemplo, las antenas, ¿verdad? De estas que mostré biestáticas de 100 MHz, o estas digitales, no mostré una digital nueva que es un poco una antena prototipo que tenemos, que es inalámbrica, con también hiperstacking. Hiperstacking significa que tiene muy buena resolución en superficie y buena resolución en profundidad. Permiten alcanzar profundidades, por ejemplo, en las playas, en Punta Dungeon, donde estuvimos, llegábamos prácticamente a los 15 metros, ¿ya? Y con una resolución que nos permite caracterizar, por ejemplo, si buscamos singularidades, en este caso estábamos buscando cañones, o sea, estábamos buscando reflexiones metálicas, sin problema llegar a esas profundidades de un cañón que va a tener un diámetro, no sé, 20, 30 centímetros. Pero claro, si yo lo que quiero buscar, ¿verdad?, son huesos, por ejemplo, que también se utiliza mucho esto en paleontología, en búsqueda paleontológica, ¿verdad? Marco, Se Marco, utiliza, estoy buscando huesos, por ejemplo. Don Galo, por favor, ¿puede abrir nuevamente su micrófono? Ahí sí, no me habían escuchado, nada. Se abrieron algunos micrófonos, entonces los silencié. No, pero Ah, se perdió recién el audio. ya. Ya, pensé que tenía que repetir todo el discurso otra vez. Gracias, Constanza. Entonces, si yo lo que estoy buscando, ¿no es cierto?, son tubos, por ejemplo, o estoy buscando singularidades, ¿verdad?, de cierto tamaño, ¿verdad?, más o menos grande, con una antena de baja frecuencia la voy a poder ver. Pero si yo estoy buscando huesos con esas antenas de baja frecuencia, no voy a ver nada, evidentemente, ¿ya? Es decir, va a depender mucho del target, y por tanto que es bien importante que quien hace esto tenga experiencia de haber hecho, ha trabajado con distintos targets, por así decirlo, y conozca también la aplicabilidad en su equipo y la aplicabilidad con distintas frecuencias. Ahora, si lo que yo quiero es una caracterización estratigráfica, normalmente con estas antenas de baja frecuencia, que son para eso, sí me permite ir, como ya dije, la antena en configuración biestática, irme a los 20 metros, o qué sé yo. Ahora, si queremos ir a mayor profundidad, necesariamente tengo que ir a las antenas no blindadas, estos patines, que están los dipolos totalmente separados, que ya podemos llegar, por ejemplo, en un suelo arenoso, podemos llegar hasta 40 metros, ¿ya? Si en la aplicación en glaciología, hielo, no agua, hielo, con estas mismas antenas, por ejemplo, que son en configuración biestática, puedo irme para abajo fácilmente 500 metros, pero en glaciares, ¿ya? No con agua, no agua líquida, ¿ya? Por lo tanto, depende mucho del target de búsqueda. Ya, Eso. perfecto. Muchas gracias por su respuesta. La verdad, llegaron varias preguntas, pero como les comentaba, tenemos que seguir con el programa. Así que si tienen tiempo, se pueden quedar al final y volvemos a retomar más preguntas, pero oficialmente también les vamos a enviar un correo respondiendo todas las inquietudes que puedan haber surgido. ¿Ya? Muchas gracias nuevamente a usted, don Galo, por su presentación, muy interesante. Y Muchas vamos a gracias. dar ahora el pase a la señorita María Angélica Natera. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Un gusto estar acá con todos ustedes y bueno, y nuevamente con los que ya se han conectado en webinars anteriores. Bueno, para empezar de inmediato voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Se está compartiendo bien? Sí, se ve. Ya.
Vale. Voy a apagar la cámara para evitar que haya interferencias. Ya. Bueno, en esta oportunidad les vamos a hablar del sistema Ishbek-Titan, principalmente de consideraciones sobre la durabilidad y ductilidad. Pero bueno, antes de entrar derechamente en materia, quería hacerles un breve recuento, un breve resumen para los que no conocen bien nuestro sistema, explicarles en qué consiste. El sistema Ishbek-Titan es un sistema geotécnico compuesto. Él está conformado por la barra portante de acero de rosca continua y el cuerpo inyectado. El elemento portante, la barra, transmite vía adherencia las cargas provenientes de la estructura al cuerpo inyectado y este mismo las transfiere finalmente al subsuelo mediante lo que es fricción. El sistema es adecuado tanto para cargas a compresión, a tracción, de hasta 2100 kilonewtons. Se puede ocupar tanto en aplicaciones temporales y permanentes y cuentan con homologación de idoneidad técnica. Este sistema se puede emplear en múltiples aplicaciones, como cimentaciones, anclajes de estructura, protección contra supresiones, recalces, estabilización de excavaciones, taludes, túneles y minería, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Como ya habrán escuchado, el miembro portante Titán es un miembro con 3 funciones en uno. ¿Por qué? Porque el tubo de acero de grano fino para la construcción, roscado, sirve como sarta perdida de perforación. Luego, como segunda función, es como conducto de inyección, el cual garantiza el llenado completo del taladro de perforación con lechada de cemento desde el fondo, por lo cual no se precisa una tubería adicional para esto. Y como tercera función ya sería la barra de armado, la cual es fabricada con un acero resistente y dúctil, donde el fracaso súbito queda completamente descartado, cumpliendo así con todas las especificaciones para el acero de refuerzo. Es un sistema sencillo de acortar, sencillo de unir, su rosca es autobloqueante, por lo cual no se precisa una contratuerca y la cual cuenta con un óptimo diseño para una buena adherencia acortante. Es importante mencionar que un número reducido de componentes va a garantizar siempre un trabajo efectivo y flexible, independiente de las características del terreno y del emplazamiento donde estemos trabajando. Hablando un poco de las partes que componen el sistema Ishbek-Titan, bueno, tenemos la disposición en cabeza del micropilote, la cual es adecuada para cada una de las aplicaciones que les mencioné, están testeadas y estandarizadas. Tenemos también el cuerpo de inyección, que es el que recubre toda la barra. Él protege frente a la corrosión y garantiza una correcta transmisión de cargas del elemento portante al terreno circundante. Tenemos el manguito de acople, que es para cargas variables y variaciones de cargas dinámicas. Él garantiza una óptima transmisión de la energía de impacto, es completamente estanco y es capaz de soportar presiones de hasta 250 bares. Está el centrador, un instrumento que está acá, que él ayuda a la estabilidad durante la fase de perforación y asegura un recubrimiento de cemento uniforme. Y por último, pero no menos importante, están las bocas de perforación, los bits de perforación, las brocas de perforación. Están disponibles en 13 tamaños diferentes y para distintos tipos de terreno. Eso va a depender del diámetro que le demos, de la profundidad, del tipo de suelo, un montón de cosas. Y bueno, ya entrando en materia de durabilidad, diseño, de utilidad, vamos a hablar primero de los requerimientos normativos para este elemento portante. Los micropilotes Titan Ishbek están fabricados utilizando acero estructural de grano fino S460NH, en cumplimiento con lo definido en la norma europea, la 10.210. Los elementos de refuerzo cumplen con las exigencias requeridas al acero de refuerzo para hormigón armado. Eso de acuerdo al Eurocódigo 2, a la norma europea 10080, la DIN 488, entre otros. En términos de resistencia, ductilidad y geometría de rosca.
para garantizar una adecuada transmisión de cargas al cuerpo de inyección inyectado circundante. El sistema Titan se encuentra certificado para aplicaciones permanentes por medio de la aprobación técnica emitida por el Instituto Alemán para la Tecnología de la Construcción, por supuesto en apego a las normas europeas vigentes. El acero de grano fino puede soportar mayores cargas que el acero estándar a igualdad de dimensión. Asimismo, se consigue disponer de un acero de armado de mayor tenacidad y ductilidad, con un alto valor de resiliencia. La resistencia al impacto de este acero alcanza como mínimo valores de 40 joules centímetro cuadrados a una temperatura de menos 20 grados centígrados, esto para nuestro acero. Claramente está muy por encima de los valores típicos de acero estructural pasivo y activo con 27 y 15 joules centímetros cuadrados a la misma temperatura de menos 20 grados centígrados. Este alto valor de resiliencia impacta un riesgo mínimo de daños iniciales en el material debido a la perforación por rotopercusión. Los requisitos exigibles al acero pasivo de hormigón armado quedan satisfechos incluso después de la operación de perforación. El acero de grano fino, además, podemos decir que es insensible a la corrosión interna por fisuras. El miembro portante de acero se define según la norma europea 14.199 como una barra de acero para armado de micropilotes de hormigón y debe cumplir asimismo con los requisitos de la norma 10080. El Eurocódigo 2 y la norma alemana DIN 488, ellas dividen los aceros de armado en 2 y 3 clases respectivamente. Para la clase B se exige lo siguiente: que tengan un límite elástico entre 400 y 600 Newton milímetro cuadrado, de que tengan una relación de tensión de rotura y de fluencia mayor o igual a 1,08 y una deformación bajo carga máxima mayor a un 5%. Bueno, ahora para hablar un poco de utilidad, hablemos un poco de utilidad como función de la composición química. El contenido de carbono es decisivo para garantizar la utilidad de los elementos portantes. Ella decrece a medida que el contenido de carbono se incrementa. La utilidad del acero tiene una gran relevancia, puesto que el diseño del refuerzo parte de un estado límite último de falla dúctil y no así de un estado de falla frágil, mismo que ha sido documentado en acero sujeto a tratamientos térmicos. Cuando el término de ductilidad se aplica al campo de hormigón armado, yo menciono mucho el hormigón armado porque podemos comparar un poco un elemento de hormigón armado con un micropiloto, un anclaje autoperforante, porque son elementos que están compuestos principalmente por acero y cemento. Cuando aplicamos el término de ductilidad al campo de hormigón armado, define un conjunto complejo de conceptos. En el caso particular de los aceros para armaduras pasivas, la ductilidad se podría definir de una manera bien sencilla como la capacidad del acero para admitir deformaciones importantes una vez superado el límite elástico, manteniendo al mismo tiempo su capacidad mecánica. Entonces, la resistencia sí es una característica de los aceros requerida por el cálculo, dado que el acero colabora de una forma importante en el comportamiento mecánico del hormigón armado. Ahora bien, desde el punto de vista de resistencia, hay dos parámetros de exigencias que destacar: el límite elástico, cuyo valor se emplea en este tipo de aceros para designarlo, y la carga unitaria de rotura. Ahora bien, la resistencia es una característica necesaria, pero no suficiente. Necesaria, pero no suficiente para que el comportamiento de los aceros para hormigón armado sea adecuado, ya que se requieren además unos requisitos de ductilidad. Esto es así porque el hormigón es un material frágil, no tiene ductilidad y no puede emplearse sin la participación del acero en aplicaciones estructurales. Esta es una de las razones de por qué se originó el hormigón armado o de la utilización conjunta del hormigón y el acero. La exigencia
de la ductilidad en la estructura que el hormigón no es capaz de cubrir, tiene que satisfacerla siempre el acero. Y por tanto tiene que tener la ductilidad suficiente para que cada sección de hormigón armado tenga una capacidad de deformación adecuada y para que los elementos estructurales dispongan de esta propiedad. Entonces, la ductilidad de un acero sometido a tracción es la capacidad para deformarse bajo carga sin romperse, una vez superado el límite elástico. En la norma europea 10080 se hace referencia a la durabilidad de los productos en función de la composición química. A esta normativa también se hace referencia en el Eurocódigo 2, donde es requerido verificar las propiedades del acero de refuerzo de acuerdo a lo establecido en la norma 10080. La ductilidad, por lo tanto, es una característica del acero para hormigón armado muy deseable en todos los casos e imprescindible en las situaciones de estructuras sometidas a determinadas solicitaciones sísmicas, dinámicas, de impacto, etc. O en las que por hipótesis de cálculo se han previsto redistribuciones de esfuerzos o no se pueden valorar las solicitaciones con necesaria precisión, bien sea por la naturaleza de dichas acciones o por el insuficiente conocimiento sobre sus efectos en la estructura de que se trata. En el caso en particular de una estructura de hormigón armado sometida a solicitaciones sísmicas, su comportamiento está íntimamente relacionado con la ductilidad del acero, ya que en esta situación, más que en ninguna otra, es fundamental la capacidad de adaptación de la estructura frente a las solicitaciones excepcionales de esta índole, en las que con mucha probabilidad se sobrepasan las fases elásticas del acero y se precisa de la máxima reserva posible de energía, proporcionada por una elevada ductilidad del acero. Entonces, de igual manera, en los casos que les mencioné anteriormente, donde las acciones son difíciles de cuantificar, es deseable, es necesario proyectar estructuras con capacidad de resistir solicitaciones que de manera excepcional puedan superar ampliamente los valores adoptados en el cálculo sin que provoquen su colapso antes de alcanzar una deformación y fisuración importante. Aquí en estas imágenes observamos análisis realizados en barras autoperforantes fabricadas con aceros de baja ductilidad, aceros templados, donde se muestran reducciones considerables de su capacidad portante debido a microfisuras preexistentes en su estructura. Una estructura cuando es dúctil, está próxima al colapso, advierte de su situación experimentando grandes deformaciones e importantes fisuraciones. Si la estructura es frágil, el colapso se alcanza sin previo aviso, con pequeñas deformaciones y fisuración reducida. Hay una relación, vamos a hablar un poco de la relación tensión límite de ruptura, límite elástico. Este parámetro es un parámetro que relaciona la tensión de colapso del acero, que suele ser la tensión de rotura o máxima, con la tensión correspondiente al límite del comportamiento elástico real, siendo la más empleada el límite elástico del acero. Este parámetro nos indica la reserva de resistencia que tiene el acero una vez finalizada su plastificación y es llamado en ocasiones endurecimiento. Acá en estos gráficos observamos la capacidad de deformación del acero. Se denomina comúnmente la AGT. Este es el alargamiento uniforme experimentado con la carga máxima o la deformación en tanto por ciento correspondiente a la tensión máxima. En el diagrama tensión-deformación, se mide esto en el diagrama tensión-deformación trazando la tangente horizontal a la curva en el punto obtenido, que tiene por ordenada la tensión máxima, y por abscisa el valor de la GT. Así, el Eurocódigo, él nos exige de ambos parámetros y simultáneamente unos valores mínimos. Valor mínimo para la tensión la relación tensión de rotura límite elástico y un valor mínimo para la capacidad de deformación del acero. La utilidad del acero está relacionada con el área limitada bajo la zona plástica de la curva de tensión de formación, área que representa la energía que dispone el acero para deformarse en régimen plástico a la rotura. Esta área
o factor de energía plástica representa la resistencia y deformación que le resta al material después de su límite elástico. Y por lo tanto, decimos que es una medida de energía disponible una vez que se ha alcanzado la plastificación del material. Cuanto mayor sea la relación rotura, límite elástico y el valor de deformación máxima, mayor será la utilidad del acero. El factor de energía plástica está asociado al área encerrada bajo la curva de tensión de formación. Este permite comparar los límites de ductilidad de distintos aceros de igual límite elástico. A la vista de este diagrama que les coloqué acá, se puede observar la gran diferencia de ductilidades que hay entre un acero trasfilado en frío, un acero laminado en caliente B500S y un acero B500SD de alta ductilidad. La utilidad de las barras autoperforantes es igualmente requerida durante el proceso de instalación, dado que éstas sirven como barreno de perforación durante su instalación. Barras con limitados contenidos de carbono cuentan con la ductilidad y la tenacidad necesaria para garantizar que no se producirán daños estructurales durante la instalación, asegurando que los elementos portantes mantengan sus propiedades mecánicas especificadas por el fabricante. Acá les coloqué un video para que se vea la percusión, el impacto que sufre la barra durante el proceso de instalación. No sé, a ver. Está sin audio. Connie, ¿me dijiste algo? Está sin audio el video. A ver. Es importante escuchar, en este caso, el audio. Sí, disculpe. ¿Y ahora? Ay. Y ahora no se puede reproducir. A ver, voy a volver a compartir. Claro, es importante porque se escucha ahí la rotopercusión para que puedan tener todos ahí un poco de la experiencia. Unos segundos y lo volvemos a compartir. ¿Ahí? ¿Se ve? Y ahora se ve la pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Ya. Ahí sí. Súper. A simple vista, o sea, es importante el sonido porque igual impacta, se nota más el impacto que sufre la barra durante el proceso de instalación. Y esto es con elementos que no sean dúctiles, que no nos garanticen que la barra mantenga sus propiedades mecánicas una vez instalado. No podemos garantizar luego un elemento que tenga aplicaciones permanentes. Ahora, hablando en temas de durabilidad, ya hablando de definición de aplicaciones permanentes, el Eurocódigo 0, que nos habla de la base de cálculo de estructura, presenta indicaciones para la vida útil del diseño de distintas estructuras, otorgando una categoría de serviciabilidad. Obras civiles, tales como edificios y estructuras monumentales, que pueden ser puentes, están dentro de las categorías de serviciabilidad 4 y 5 respectivamente. Estas estructuras tienen un carácter permanente con una vida útil de diseño comprendida entre 50 y 100 años. De acuerdo con el Eurocódigo 7, que él nos habla de las reglas generales para el diseño geotécnico, elementos geotécnicos especiales, como es el caso de micropilotes, anclajes, soil nails, tienen un carácter permanente si su vida útil de diseño es mayor a 2 años. Mayor a 2 años. Muchas veces han habido casos de obras donde se espera que un elemento diseñado de carácter provisorio no sea hasta máximo 2 años mientras se construye, por ejemplo, los sótanos de un mall o de un edificio, y al final por X o Y motivo la obra se paraliza y nos quedan ahí elementos instalados por 5, 10 años hasta que se continúe la estructura. ¿Y quién nos garantiza que ese elemento se va a comportar correctamente de ahí en adelante? Bueno, acá les dejo un extracto
realizado de un artículo referente a la aplicación de los micropilotes Titan para aplicaciones permanentes, donde, bueno, menciona que los pernos autoperforantes Titan son regularmente empleados como elementos de refuerzo de estructuras de fundación de obras de arte. Estas fundaciones se diseñan para una prolongada vida útil, la cual teóricamente puede alcanzar 100 años o más. Entre tanto, Alemania ha implementado los códigos europeos bajo rango de ley, así como la norma europea EN 1990, bases de cálculo de estructuras, y, por ejemplo, en el código EN 1990 se describe el valor de diseño de 100 años para una vida útil catalogada en la clase 5, dando ejemplos de estructuras agrupadas dentro de clases de construcciones monumentales, puentes, obras de ingeniería, por lo que el uso permanente de los pernos autoperforantes Titán está regulado en la aprobación técnica alemana, puede sin duda ser catalogado dentro de la clase de vida útil 5. Para permitir el uso de los pernos autoperforantes Titán para una vida útil de 100 años, se deberán cumplir los requerimientos de ejecución y empleo del producto estipulados en la aprobación técnica. Ahí les leí un poco resumido este pequeño párrafo de este artículo. Y ya con este preámbulo les voy a mostrar un poco unos extractos importantes de la aprobación técnica del sistema Titanic. La aprobación técnica alemana certifica que el sistema Titanic para su uso como elemento geotécnico de carácter permanente. Aquí ella nos detalla los objetos, los elementos sujetos de aprobación, como son los micropilotes Titan, tanto para uso temporal como para uso permanente. Y aquí detalla bien para qué barras, para cuáles barras tubulares rotadas está definido estas características. Ella menciona, como lo indiqué anteriormente, menciona claramente que los micropilotes pueden usar como pilotes sujetos a cargas de tracción y compresión, así como cargas cíclicas para aplicaciones permanentes o temporales. Ahora, en los catálogos, bueno, ahora les menciono eso. De acuerdo con la aprobación técnica, la durabilidad, llamamos durabilidad, protección contra la corrosión, se garantiza únicamente a través del suficiente recubrimiento de la barra con la lechada de inyección. Para efectos de diseño, la capacidad portante interna de las barras se adoptan en función al recubrimiento previsto. Entonces, la homologación nos detalla, tanto para cargas a tensión como para cargas a compresión, el tipo, la resistencia característica que se debe considerar en el diseño en función del tipo de barra y la cubierta de lechada que obtengamos según el tipo de bit, el tipo de suela, el factor de ensanchamiento que ocupemos. Esto para elementos de carácter permanente. Ahora, este documento menciona que si nosotros vamos a trabajar con el sistema Titanic, pero como elementos temporales, elementos provisorios, podemos ocupar la resistencia característica máxima. La limitación del ancho de fisuración a menos o igual de 0,2 milímetros es el criterio adoptado por el Instituto Alemán para la Técnica de la Construcción para otorgarle al sistema Titán la aprobación técnica para aplicaciones permanentes, con la protección permanente contra la corrosión proporcionada únicamente por el encapsulamiento en el cuerpo inyectado. Ya. Las disposiciones presentadas en la aprobación técnica se basan en el principio de la limitación del ancho de fisuras que se manifiesta en el cuerpo inyectado como efecto de la transmisión de las cargas. En el estado de servicio, la diferencia de rigidez entre el acero y la lechada de cemento da origen a estados de tensiones que ellas se van equilibrando mediante microfisuras que se originan en la rosca de la barra. Fisuras con un ancho menor o igual a 0,1 milímetros. Esta fisura menor o igual a 0,1 milímetros pueden considerarse como autocurables, generando así el encapsulamiento impermeable que les había mencionado, que garantiza la protección de la barra de acero incluso ante las clases de exposición más desfavorables. Esta condición satisface los requerimientos de limitación de ancho de fisuración estipulados en el Eurocódigo 2.
que, que nos habla del diseño de estructuras de hormigón para un sistema compuesto de características más similares, como es el caso del hormigón armado. En cuanto a la fisuración del cuerpo inyectado, se produce cuando el sistema compuesto entra en carga, debido a que el tendón, el elemento de acero y la lechada de cemento se deforman de diferente manera. Para mantener el ancho de las fisuras primarias, que vendrían haciendo estas, dentro de un rango aceptable, menor a 0,1 milímetros, se deben producir microfisuras, que vendrían a ser estas fisuras secundarias, que son las que se originan en cada cresta de la rosca de la barra y que nivelan las tensiones del cuerpo inyectado. Para la validación del principio previamente mencionado y, consecuentemente, para la otorgación de la aprobación técnica, se realizaron diversos ensayos de carga en micropilotes titanio. Estos mismos fueron exhumados luego de haber sido ejecutados en terreno para ser posteriormente ser sometidos a cargas de tracción correspondientes a su capacidad portante. Las pruebas se realizaron aplicando incrementos de carga, escalones de carga, habiéndose registrado en cada caso de la fisuración, donde se registró el ancho, la dirección, la separación de fisuras, etc. A manera de ejemplo, en las siguientes fisuras se observan los resultados de pruebas realizadas a micropilotes Titan 10378, en donde se ensayaron barras acopladas mediante los manguitos de unión que les mencioné al principio de la presentación. Acá observamos un corte del bulbo del micropilote extraído Titan 10378. Este micropilote fue ejecutado en una arena muy fina y suelta a 40 metros bajo el nivel del mar. El, 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 el número 1 nos muestra el cuerpo inyectado de lechada de cemento endurecido. Ya en el número 2 observamos el diagrama de cemento filtrado, estabilizado los anillos claros y oscuros, nos muestra diferentes relaciones agua-cemento. En el punto número 3 se observa la adherencia arrasante en la mezcla con el suelo. Y el punto número 4 se puede observar la orientación centrada que tiene la barra de acero y el recubrimiento continuo de lechada de cemento que siempre se va a obtener con el sistema. Acá las curvas de frecuencia de fisuración observan que muestran que el 100% de las fisuras registradas para una carga de 1200 kilonewton, que esto es en el caso de una barra Titan 10378, tuvieron un ancho de fisuración menor o igual a 0,1 milímetro. Estos resultados que les estoy mostrando corresponden exclusivamente a pruebas realizadas sobre el sistema Titan-Ishbek y no puede ser en lo absoluto transferido o extrapolado a otros sistemas. Acá ya casi por finalizar, bueno, acá se muestran estos esquemas donde se muestran el tipo de fisuras que se van presentando en las barras dependiendo del tipo de rosca que se tenga. Es importante, quiero hablarles un poco de la adherencia óptima con fisuras de anchura mínimo en el cuerpo de inyección. La adherencia rasante, la más efectiva y fiable entre los mecanismos de adherencia, depende sobre todo de la geometría de la rosca. El valor del área proyectada de las corrugas es representativo de la eficacia de la adherencia. Para el caso de la rosca Titán, se obtiene un valor de área proyectado muy alto. Se halla entre el valor óptimo entre 0,14 y 0,25. Esto es muy por encima de los valores de área proyectado de las corrugas de las típicas barras de armado, que son áreas de 0,056. Además, las áreas inclinadas de la rosca de 45 grados, como se observa en la figura, reducen las fuerzas de tracción anular. Entonces, la anchura de fisura bajo carga máxima se halla por debajo del valor exigible de 0,1 milímetros para la protección permanente frente a la corrosión. Este aspecto que les acabo de mencionar no lo cumplen las barras de perforación, como por ejemplo con rosca circular, eh, eh, está la típica rosca redonda. Todo esto que les menciono está de acuerdo con las normas ISO 10208 y la ISO 17720. Y bueno,
Todas estas consideraciones de utilidad, protección a la corrosión, durabilidad que les mencioné, son principalmente, no principalmente, son para evitar que ocurran este tipo de cosas en los proyectos que se ejecutan, donde observamos claramente que son elementos que no son rescatables en lo absoluto. Entonces, es importante tener un poco de ojo en las propiedades tanto químicas como mecánicas de los elementos que ocupamos en los proyectos y el tiempo de permanencia que van a tener ellos. Bueno, con esto yo me despido. Ha sido un agrado compartir esto con ustedes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, María Angélica, por tu presentación. Estaba revisando el chat. Hasta el momento no hemos recibido algunas inquietudes, pero en caso que nos quieran hacer llegar alguna consulta, algún proyecto que quieran revisar, dejamos en el chat un correo al que nos pueden escribir. Y bueno, nuevamente agradecer a María Angélica. Y para continuar con el programa, vamos a dar pase al señor Luis González, que hoy nos va a hablar del sistema de ventilación ligera de aluminio Gigant, una segura e innovadora alternativa de ejecución de excavaciones en zanjas. Luis, le voy a dar el pase para que pueda proyectar. Acá está. Excelente. Ya, perfecto, Luis. Puede intentar exponer su presentación. Muchas gracias a todas las personas que se han ido sumando. Aprovecho también de comentarles antes que comience Luis, que en el chat el señor Galo Valdebenito dio respuestas a las inquietudes que quedaron abiertas de la primera exposición. De igual forma se las vamos a hacer llegar a sus correos. Constanza, ¿se ve? Sí, Luis. Perfecto. Ya, ok. Sí, buenas tardes. Soy Luis González. Soy el encargado del área de activación. Como dijo María Angélica anteriormente, muchas gracias por invitarnos y por asistir a esta charla. Y para comenzar, les voy a hablar del sistema de activación de aluminio Gigant, que es una inversión ICHEC. Para comenzar, contarle un poquito que Ichebek Chile es una filial de la compañía alemana Freit Ichebek y que fue fundada en 1881 por los principales fabricantes de soluciones geotécnicas, sistema de ventilación y encofrado. Lo que tenemos disponible en este momento en Chile está el sistema de aluminio Gigant y las barras Ichebek Titan. Bueno, como definición del sistema de activación, podemos decir que las activaciones son aquellas agrupaciones de materiales de estructuras auxiliares que previo a estudios se utilizan para mantener estables las paredes de una excavación. Pueden ser utilizadas tanto en zanjas, en pozos, para evitar tantos deslizamientos hacia el interior de la zanja, y con esto poder mantener tanto personas como equipo bajo salvaguardado. El sistema de activación Ichebek Gigant es idóneo y manejable tanto en zanjas y pozos, como por ejemplo es muy usado y lo que nosotros utilizamos mucho y se utiliza mucho es para el sistema de red de agua potable y de alcantarillado. En algunas ocasiones para gas, cable. Igualmente ofrecemos una solución para ventilación cerrada, que se utiliza tanto para pozos como para piques de ataque o para hacer un sistema tunnel liner o similares. Les voy a presentar un pequeño video de armado del sistema para que más o menos que conozcan y sepan de qué estamos hablando.
Bueno, como se pudieron dar cuenta, un sistema bastante amigable, se utilizan muy pocas piezas y es fácil de armar. O sea, cualquier persona está como facultado con una pequeña inducción para poder hacer uso y armado de este sistema. Como bien lo decía, un sistema ligero, seguro y eficaz, y cumple con normas de referencia, por ejemplo, como la 4124 para zanja y foso, la norma europea 13331, y está certificada por la Asociación Profesional de Industria de la Construcción, BGBAUT, los aspectos referentes a la seguridad en los trabajos. Y como norma de referencia, la NSH 349, que hace la disposición de seguridad en zanjas, atajo abierto específicamente. En cuanto a los conceptos clave o definiciones, tenemos zanjas, derrumbes, sistemas de activación, paneles de activación y piezas guías. Bueno, zanja como tal es una excavación longitudinal que se hace con diversos fines, tanto como lo mencioné anteriormente, puede ser para tendido eléctrico, o sea, perdón, sí, bien digo, puede ser tendido eléctrico, para agua potable, alcantarillado. Definición de derrumbe, son desprendimientos de suelo que son de manera rápida y violenta, que pueden ser producidos de dos formas. Podría ser de forma natural, en el caso de un exceso de agua o por un sismo, y en el caso de la intervención humana podría ser el tránsito de alguna maquinaria pesada o el movimiento por vibración, tanto por maquinaria o por otros elementos. Sistema de activación se define como la estructura que mantiene estable ambas paredes de la excavación. En este caso está constituida por piezas de unión, por paneles y coales o travesaños. Las piezas de unión en este caso son perfiles del tipo C o canal, el cual unen 2 o 4 paneles, y estos van directamente unidos a los coales. En cuanto a los siguientes conceptos, en cuanto a nuestro sistema, está pernos, coales, lingas y anillo de carga. En el caso de los pernos, son elementos que permiten la conexión del perfil de unión con los paneles y con los coales o travesaños. Los coales o travesaños son los elementos que resisten o que soportan una pared de la excavación con otra, y estos están dispuestos de forma horizontal para mantener estable la excavación. Las lingas, seguramente todos lo conocen, es el elemento que nos permite generar las maniobras al momento de instalar o de retirar el sistema de activación de una excavación o zanja. El anillo de carga, que es lo que va a la parte superior. Este es el sistema que nos permite la conexión de todo el módulo de activación con las lingas y poder posteriormente realizar la maniobra de izaje. En cuanto a los campos de aplicación, tenemos activación del borde superior de la zanja, activación ligera mediante los paneles y activación de pozos. Ahora, el sistema se caracteriza por ser ligero, por ser eficaz y seguro. En cuanto al sistema, se caracteriza por su simplicidad. En este caso, los trabajos de activación son sumamente sencillos, se utilizan pocas piezas, en el cual tenemos muchas soluciones que vamos a ver después en un video. El montaje es súper simple, se utiliza, como les mencioné anteriormente, solamente pernos, que tienen un sistema de gravedad que al girarlo se bloquea. El sistema, al ser de aluminio, es fácil de transportar y mover. Una de las características sumamente importantes y que nos da una buena llegada en el mercado es que el sistema resiste la misma capacidad del acero, el sistema de acero, pero 50% más liviano. Y también
Otra ventaja que tenemos bastante grande es la rapidez, tanto en el montaje como en el desmontaje del sistema. Hablando de la entibación superior del borde de la zanja, en esta imagen podemos apreciar que es solamente en la parte superior, pero es solamente para zanjas, primero que todo, donde el suelo siempre y cuando lo permita, con profundidades máximas de 1,75 m, y nosotros solamente vamos a mantener estable los 50 primeros centímetros, que es la altura de un panel. Evitamos derrumbe en el borde de la excavación. Sirve, como les mencioné anteriormente, para suelos cohesivos. Lo particular de este sistema, o de esta solución, es que solamente lo pueden instalar solamente entre 2 operarios. No es necesario la intervención de máquina para hacer la instalación de este sistema. La entibación mediante paneles es la entibación que más se usa y más requerida por nuestros clientes. Es la entibación para toda la superficie o toda el área de excavación. En este caso se considera la entibación desde 1,50 m hasta 6 metros de profundidad, que es lo que nosotros podemos ofrecer. Estabiliza toda la superficie, sirve para todo tipo de suelo, eso no hay limitante. La profundidad máxima que nosotros llegamos hasta los 6 metros convencionaba. Y en este caso, para su instalación, se requieren 2 o 3 operarios nada más, y para hacer las maniobras de izaje, en este caso solamente es necesario utilizar o una retroexcavadora, o bastaría con un camión pluma. Estamos hablando que un módulo similar a esto, no sé, 4 metros de profundidad y largo 2 metros aproximado, no va a pesar más de 650 kilos como máximo. Algo que hay que considerar, y mucha gente no lo tiene muy claro, porque no todos son expertos en la materia, es la presión del suelo o del terreno que se genera la entibación. Y la presión que ejerce el terreno en la entibación depende de varios factores. En este caso puede ser de la profundidad de la excavación, del tráfico de tanto de vehículos, de maquinaria, directamente relacionado con el tipo de suelo, con la presencia de napa o nivel freático, alguna estructura aledaña o alguna fundación que esté generando una sobrecarga en la excavación. Y ahí tenemos un pequeño esquema donde muestra más o menos, a medida que profundizamos, cuántos kilonewton va generando de presión. El sistema de activación de pozos es otra de nuestros sistemas que es bastante útil. Este sistema nosotros podemos hacerlo llegar hasta la activación mínima son 1,50 m de alto, que son 3 paneles aproximadamente, y podemos también llegar hasta los 6 metros. Con este sistema nosotros podemos dar solución a 10 distintas dimensiones, partiendo de un ancho de 90 centímetros, y los paneles más extensos que tenemos son de 6 metros. Lo particular, por la gracia de este sistema, es que estabiliza toda la superficie, en este caso los 4 lados. Se puede utilizar en cualquier tipo de suelo. En el caso de que sea un suelo de buen tipo de suelo, lo que se hace es simplemente excavar y después posicionar el sistema de entibación dentro del lugar. Y en el caso de no ser posible, lo que se hace es se genera una preexcavación. Hacemos descender parte de la entibación que ya está prearmada en el exterior, y posteriormente a esto se empieza a excavar por dentro del sistema de entibación, haciéndolo descender en forma lenta y progresiva. Este sistema nos sirve tanto para el inicio como para el final de la excavación. Lo podemos utilizar como entibación frontal, en el caso que tengamos algún espacio libre. Y la forma de poder desacoplar o desarmar este sistema
es tan simple como lo indica ahí en la fotografía o en el esquema, donde indica que sacando los pernos hacemos el izado del perfil de la unión angular y vamos desacoplando desde abajo hacia arriba para evitar que se nos apriete el sistema de activación. Siguiendo con el sistema de pozo, como les indicaba anteriormente, la unidad mínima son 1,50 m y se logran espacios de trabajo libres interiormente de 3 metros por 3 metros. Pueden realizarse, como anteriormente le había mencionado, se pueden realizar pozos de ataque como para el sistema de módulo o de sistema tunnel liner o similares, o alguna excavación en un pozo, una intervención en una matriz de agua potable con este sistema. Ahí parte de piezas de las uniones angulares que mencioné anteriormente y los tornillos que van uniendo cada una de las piezas que tiene una longitud máxima de 1,50 m y así vamos uniendo los módulos hasta llegar hasta los 6 metros si es necesario. Ahora vamos a mostrar un pequeño video donde mostramos distintos tipos de soluciones con nuestro sistema para que puedan tener idea de qué trata. Bueno, y para continuar, bueno, espero que le haya servido un poquito para imaginarse todo lo que podemos lograr con nuestro sistema de aluminio. Soluciones particulares que tenemos de nuestro sistema, empleando tornapuntas y adaptadores del tornapuntas, nosotros podemos lograr anchos con los mismos paneles, pero podemos lograr anchos de hasta 7,60 metros. Otra de nuestras soluciones son laterales transitables, en el cual solamente con un brazo de apoyo más un tablón de aluminio podemos evitar tener contacto directo con el suelo y poder transitar libremente por el costado de una entibación. Y en relación a eso mismo,
Uno de los complementos que podrían también ser utilizados sería la protección frente a las caídas, que también utiliza un brazo de apoyo, y un portabarandillas, el cual después obviamente simplemente con, como pueden apreciar en la imagen, solamente con 3 trozos de madera se puede mantener a salvo de cualquier peligro o riesgo de caída de algún operador, persona que esté cerca. En cuanto a los accesorios, en el primer caso, el que hizo hall de carga, es el sistema que se usa para el izado de la activación de pozo. El anillo de carga es el más usado para el sistema de activación mediante paneles y coales, y el resto son eslingas, y posteriormente tenemos la llave de coales, que esta es la que nos permite ajustar, una vez que tenemos introducido el sistema dentro de la zanja, poder ajustar el sistema de activación contra las paredes de la excavación y mantenerlo más estable. Y por último, los tipos de descenso para el sistema de activación se caracterizan 2, que es como lo típico en realidad para el sistema de activación. En este caso serían 2. Está el método sistema de descenso directo. Esta forma consiste prácticamente como hacer la gráfica. Primero nosotros excavamos, llegamos hasta el sello de excavación, en lo posible lo más vertical, y posteriormente a eso se hace el descenso de la activación. Una vez que tenemos eso, se busca el ancho requerido para la activación, y cualquier espacio que quede entre el panel de activación y el suelo se debe rellenar con material fino. Habitualmente se hace esto con arena. Una vez que tenemos esto ya hecho, podemos ajustar con las llaves que vimos anteriormente, podemos ajustar los coales y dejar generar un apriete en contra del suelo para mantener seguro. Este suelo, como dice acá, este sistema de activación se utiliza en suelos estables, el cual permite o evita que existan deslizamientos de terreno dentro de la zanja o suelo dentro de la zanja. Y como lo mencioné anteriormente, las paredes lo ideal es que sean lo más vertical posible. Aquí tenemos un pequeño video de cómo se genera una maniobra de izaje. Como le había dicho en unas láminas anteriores, un sistema como este, o 4 metros de profundidad para cubrir, pesa 650 kilos. Aquí esto es como una retroexcavadora, pero para que puedan ver cómo se puede generar la maniobra. Y por último, el descenso escalonado. Esto se hace en suelo. El descenso escalonado consiste en generar una excavación inicial para ir incorporando en forma progresiva el sistema de activación. Posteriormente se hace el descenso y vamos alternando entre descenso y excavación. Lo ideal es no superar los 50 centímetros en toda esta maniobra, entre que excavo y hago el descenso del sistema. Es recomendable o debe ser usado en suelos que son inestables o no cohesivos, o en el caso que haya presencia de agua, napa freática. Una vez que esto llegamos al sello, la activación, tenemos que hacer descender el sistema, y una vez que esté asegurado, podemos permitir que algún operario baje al fondo de la excavación para poder ajustar el sistema contra las paredes y evitar cualquier desprendimiento. Bueno, eso sería. Espero le haya servido. Si tienen alguna consulta, por favor, nos la hacen llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Luis, por su presentación. Hemos recibido algunas preguntas
Acá tengo un par para revisar. Y bueno, vamos a dar respuesta de todos modos a todas las preguntas que llegaron por correo. Aprovecho de comentarles que hemos grabado toda la reunión para subir a nuestro canal de YouTube. Para las personas que no pudieron ver o que quieran volver a ver el webinar, lo pueden revisar a través de nuestro canal de YouTube. Una de las preguntas que tenemos, Luis, es si el sistema se recupera después de la excavación. Sí, claro, sí, el sistema es 100%, 100% recuperable. Ya, Obviamente, la forma de recuperar el sistema es todo el sistema a la inversa, el sentido de que obviamente un operador debe estar dentro, y van aflojando con la misma llave, van aflojando los coales, y de ahí pueden hacerlo, ir utilizando el sistema de maniobra para irlo haciendo subir de la zanja. En el caso de que, o en muchos casos, cuando se va rellenando, voy retirando cada 20, 30 centímetros, se va haciendo el relleno compactado y se va retirando lentamente el sistema. ya, perfecto, Luis. Y otra pregunta para terminar, el resto lo podemos responder por correo, igual hemos ido dejando respuesta en el chat. ¿Cuál sería el ancho máximo de zanja que se puede trabajar con el sistema de activación gigante? 7,60 metros, eso utilizando los tornapuntas más los adaptadores. Y en este caso, si la profundidad supera los 4 metros, el largo del panel máximo serían de 2 metros. Y en el caso que sea inferior a eso, podría ser paneles de 3 metros y las tornapuntas o coales, en este caso serían 7,60 metros máximo. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias a los expositores por su excelente participación. Y muchas gracias también a todos los asistentes que nos acompañaron esta tarde. Quería pedirles, si es posible, que puedan prender sus cámaras para que hagamos una foto de grupo y podamos compartir en nuestras redes sociales y dejar registro de este encuentro. Y bueno, cualquier comentario que quieran hacer, voy a abrir los micrófonos también para que puedan ir haciendo algunos comentarios. A ver, acá un modo. Cualquier persona que nos quiera dar sus palabras lo puede hacer, están todos los micrófonos abiertos. Ahí van prendiendo las cámaras, vamos conociendo sus caritas. Mira la cámara. Excelente. Excelente. Muchas gracias a todos. Ahí estamos haciendo fotografía. Gracias. Gracias a todos. Si tendrán algún comentario, están los micrófonos abiertos. Ahí les voy a compartir por correo la presentación para que la puedan revisar en posterior. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas 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 gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena. Adiós. Que Adiós. estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.